Respaldé desde el principio el plan elaborado por el Ministerio de Educación para el inicio de la educación semipresencial, el inicio gradual, voluntario, en 58 municipios del país que tienen una velocidad de transmisión del coronavirus inferior al 5%. Y también un retorno a las aulas organizado en base a un protocolo muy bien concebido. Pero además de eso, el Ministerio de Educación solicitó y obtuvo una modificación en el programa de vacunación para incluir en la primera etapa a los profesores, justamente con el objetivo de dar una mayor garantía, una mayor seguridad a aquellos que pues les toque impartir docencia en esta primera etapa, que también se protege a los vulnerables, y no se les obliga a participar en esta primera etapa. Yo creo que lo que decidió el ministerio es correcto. Hay un trabajo que yo espero poder comentar, me gustaría compartir con ustedes algunos fragmentos. Lo publicó en el día de ayer María Victoria Barata en el diario argentino, en el diario AR de Argentina, y lleva por título No Esenciales, la infancia sacrificada. Es un trabajo, un estudio interesantísimo, lleno de informaciones que permiten comprender la importancia del retorno a la educación presencial. Y yo me voy a permitir, sé que la lectura es un poco agotadora, pero hay cosas que vale la pena. Dice, en Argentina no contamos con estimaciones sobre el déficit de aprendizaje, pero la lógica indica que el panorama no es alentador. La estimación que sí tenemos para Argentina, según Agustín Claus, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, es que al menos 1,5 millones de chicos abandonaron la escuela este año, lo cual representa un abandono interanual del 15%. Eso acentuará el ciclo intergeneracional de pobreza de niños que ya son pobres y que tendrán una base menos sólida para el futuro. Por más esfuerzo que existan, estoy haciendo una especie de resumen, por más esfuerzo que existan de parte del docente, las clases asincrónicas requieren de un padre, una madre o un cuidador que oficie de maestro, sobre todo en los niños más pequeños. El rol de maestro que muchos padres tuvieron que desempeñar fue en detrimento de su rendimiento laboral, de la economía ya endeble del país. Aunque muchos de nuestros hijos quizás tuvieron el privilegio de tener Zoom, de todas maneras es muy probable que hayan experimentado déficit en el aprendizaje. Fue absurdo cerrar escuelas rurales en lugares con baja circulación del virus. La evidencia empírica sugiere que las pérdidas de aprendizaje, una vez acumuladas, son difíciles de compensar completamente más adelante. La crisis actual afectará las oportunidades económicas de los niños de hoy en las décadas por venir. Una preocupación adicional es el impacto de la pandemia en la desigualdad educativa. El enorme esfuerzo docente de aprender sobre la marcha a dictar contenidos de una manera inédita y durante todo el año lectivo no frena lo que se comprueba en todo el mundo, las pérdidas de aprendizaje con las escuelas cerradas.
Se trata de pérdidas que existen en países de primer mundo con una mejor conectividad que el nuestro. No solo se deja de aprender, sino que también se pierden habilidades ya aprendidas. ¿Cuánto se perdió en Argentina a pesar del enorme esfuerzo docente? Todavía no lo sabemos, pero no hay razón para pensar que seamos excepcionales. En Estados Unidos el cierre de escuelas provocó déficit de aprendizaje en los niños menos privilegiados, el 41% menos en matemáticas y el 23% menos en lectura. La Universidad de Oxford realizó un estudio sobre el efecto del cierre de las escuelas primarias en Países Bajos. Allí estuvieron cerradas por 8 semanas y se implementó la educación a distancia. El relevamiento demostró que los niños de familia de menor nivel educativo tuvieron una pérdida de hasta 55% respecto de los demás niños. Los Países Bajos representan un cierre relativamente corto y un alto grado de preparación tecnológica. Los estudios más generales revelan que 4 meses de cierre pueden derivar en una pérdida de 0.6 años de aprendizaje, y las cifras son mucho más elevadas en los sectores más vulnerables. Estas cifras de países del primer mundo sugieren pérdidas mucho mayores en países menos preparados para el aprendizaje a distancia, con mayores niveles de pobreza y que han mantenido las escuelas cerradas por más tiempo. En Argentina existe un estudio sobre los efectos a largo plazo de la pandemia de gripes de 1918 en niños gestados durante ese momento. Las consecuencias en la educación y en el ingreso de esos niños llegan hasta 1970. En 2005, esto es un dato interesante, Pakistán cerró escuelas en una región por 4 meses a causa de un terremoto. El proyecto Reinstallation Innovating Straight Hearing y Education Rise hizo una comparación con las zonas en las que las escuelas permanecieron abiertas y se comprobó que los niños que no pudieron asistir a la escuela perdieron el equivalente a 1.5 años de aprendizaje. Los efectos sobre el desarrollo cognitivo fueron muy profundos. La pérdida tuvo mayor impacto en hogares más pobres y en la primera infancia. No tenían conectividad a internet y para remediar esas pérdidas se requiere de programas especiales por lo que se perdió y por lo que se desaprendió. Los alumnos no solamente se pierden de aprender, sino que además de eso pierden conocimiento cuando no van a la escuela. Sobre el efecto específico de esta pandemia de COVID-19, el Ministerio de Educación de Chile estimó que luego de 10 meses de suspensión de clases, la caída de los aprendizajes esperados en un año para estudiantes del quintil más pobre fue del 95%, mientras que entre los más ricos fue del 64%. Hubiésemos querido darle lectura completa al trabajo, pero es un poco extenso, el tiempo no nos alcanza. Yo creo que ahí hay argumentos sumamente poderosos en lo que hemos leído, que es lo que nos permiten a nosotros afirmar que la decisión adoptada por el Ministerio de Educación es la decisión correcta. No podemos esperar tener 100% controlada la pandemia para hacer un esfuerzo a favor de la educación de los muchachos. Es posible, esto es un riesgo, es verdad, se pueden producir contagios, pero es un riesgo calculado que nosotros debemos asumir por lo que obtenemos a cambio, las recompensas que obtenemos con estos esfuerzos. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes.